ciberdelincuencia, transparencia, datos, alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Con Sara Martínez y Lorenzo Sastre empieza Desmontando Bulos. Muy buenas noches y bienvenidos. Hoy es miércoles 25 de octubre de 2023. Son las 9:01, las 8:01 en las Islas Canarias. Y esto es Desmontando Bulos. Me encuentro, como siempre, con la compañía de Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Buenas noches, Lorenzo. Aquí estamos, una semanita más, para traer todo lo que se mueve por ahí y que, bueno, pues a veces no es verdad. Es lo que tenemos, claro. Bueno, a lo que hace referencia a la actualidad de la semana, la verdad que creo que ha sido una semana como de impasse, como que ya se huele el festivo del miércoles, de la semana que viene, vamos. Porque, bueno, ha habido cositas, pero tampoco nada muy... Todo sigue igual, más o menos, vamos. No hay cosas muy espectaculares, a Dios gracias, ¿no? Sí, bueno, porque de Porque espectaculares ya llevamos, desde que empezamos en esta edad de oro de los años 20, llevamos cosas espectaculares ya como para hasta el 2050. Para hacer un buen libro, la verdad que sí, ¿eh? Pero bueno, esta semanita ha sido un poquito... Hombre, hemos tenido novedades a nivel nacional. Bueno, parece ser que ya tenemos un acuerdo entre dos fuerzas políticas como el Partido Socialista y Sumar, y a ver si suman, si siguen sumando para finales de noviembre, como muy tarde, para si al final tenemos gobierno o no, o nos vamos a elecciones en enero, que para empezar el año, pues, oye, mira qué bien, ¿no? Bueno, O como ya sea he dicho, que la putada de las ahí elecciones, estamos. la putada de las elecciones de enero es que nos van a dar las navidades, los reyes y el fin de año, pero bueno, ya veremos. Ya te digo, yo creo que bueno, con estos pronósticos, sí. Vamos a ver, yo sigo pensando que no van a haber elecciones, con lo cual es posible que hayan elecciones, porque mi ojo avizor siempre va al revés, ¿no? Pero A mí bueno, me que si gustaría que fuera no las así, hubieran, pero porque eso quiere decir ya. que son capaces de hacer su trabajo. Ahí está, ahí está. Pero Yo es bueno, que además confío, yo trabajo, Lorenzo, tú trabajas, claro. yo creo que todos trabajamos y bastante, ¿no? Entonces, pues hombre, qué menos que pedirles que trabajen, ¿eh? Que es lo suyo. Y Y además mucho más cuando tienen tienen unos muchas buenos sueldos, no, no es por nada. y tienen muchas más cosas en común de lo que nos hacen, de lo que nos hacen querer ver y de lo que realmente quieren ver ellos a veces incluso. Porque Además, en definitiva, el llegar a acuerdos, yo creo que no sé, todos lo entendemos, o sea, nunca es que sea todo lo que dice uno, ¿no? Ni, ni que no sea nada de lo que dice el otro, sino llegar a acuerdos significa, bueno, pues que dejo a un lado ciertas posiciones por parte de uno y otro pues puede avanzar en algunas y llegar a un equilibrio. En definitiva, los acuerdos es eso, para llegar a equilibrios, ¿no? Pero bueno, yo de todas formas, viendo las declaraciones de hoy de Alberto Núñez Feijóo, que bueno, que un poco más, de alguna manera la ha interpelado, ¿no? A Puigdemont, que en verdad, y posiblemente tiene razón, ¿no? Que ideológicamente tienen muchas más cosas en común el Partido Popular y Junts per Catalunya, porque en definitiva son eh, partidos mucho más económicamente liberales, ¿no? y de derechas en Pues yo teoría, creo que igual sí, igual sí, sé que lo hablamos tú y yo hace claro, un par de semanas, que en teoría, en este caso, es de derechas, teóricamente. O sea, lo que pasa que, claro, claro, claro. el problema ahí está sobre todo Vox con Junts, que aunque sean de derechas, tienen una cosa que es un punto muy insalvable, en este Muy caso sí que se difícil, entiende, mucho. muy insalvable, que es unos quieren la independencia y el otro y los otros ni la quieren oler. Que también te voy a decir una cosa ahora que hablamos de Claro. independencia, que es una cosa ya que a mí me ronda mucho, pero desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que estas últimas semanas no hemos estado hablando tanto de independencia por el tema de la guerra y todas esas cosas. Que te digo una cosa, Claro.
si en 2017, que fue cuando fue el referéndum ilegal, bla, 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 en ese momento, que además era el punto álgido del independentismo en Cataluña, o sea, no hubo en ningún momento más posibilidades de que saliera el sí, por poner un ejemplo. Y salió el sí, pero votaron un 40%, un 30%, no me acuerdo exactamente, de la población. Si eso se extrapolase a que hubiera sido legal, y aunque solo hubieran votado los de Cataluña, y ahora mucha gente se estará tirando de los pelos que dices, vale, solo hubiera votado los de Cataluña, pero que todo el mundo, no todo el mundo, ya sabemos que no todo el mundo vota, pues el 80-70% es lo habitual que suelen votar, vale, porque es una cosa muy importante, pongamos que han votado el 80%. Habría ganado el no. Sí. Habría ganado el no. ¿Por qué? Claro. Porque habiendo votado el 40%, que si no me equivoco mal salió como un 60 o 70% que sí, pero ahí ya habían votado prácticamente todos los que querían el sí. Todos los que querían la independencia votaron ese día. A no ser que estuviera enfermo o que... Pero bueno, la cantidad de sí que se le sumaría al número de votos hubiera sido irrisoria. Sin embargo, los que votaron, la mayoría que iban a votar o que hubieran votado que no, ese día no fueron a votar. Si los extrapolamos esos resultados a una cosa realmente, porque claro, los partidos que apoyaban el no, lo que apoyaban era no ir a votar. Hubiera, en el momento más álgido, hubiera salido el no. Hombre, hay que tener en cuenta el problema de la consulta, o sea, si es que al final tenemos que hacer memoria. Acordaros que también, anterior a ese 1 de octubre, hubo, yo creo que fue hace 2 años. Dos o tres años con unas manifestaciones muy importantes, sí. Muy importantes, y además se votó también. Sí. Lo que pasa que, claro, en este caso, lo que se quería es que fuera vinculante, ¿no? Es decir, claro, que lo que saliera de las urnas fuera, pues que se tomara decisiones, ¿no? Ese es el grave problema. Pero de todas maneras, es que si hubiera sido vinculante hubiera salido el no. Vinculante y tal, hubiera salido el no. Aún siendo el más... Y todo esto nos lo hubiéramos ahorrado. Que también hay que recordar, pero nos hubiera venido muy bien. Claro, todo esto, y que también hay que recordar que todo esto, digamos, del independentismo más fuerte, siempre ha habido independentismo en Cataluña, igual como por ejemplo ayer aquí en Baleares, paseando por la calle, vi una bandera independentista de Andalucía, ¿vale? Los hay, claro, también hay independentistas andaluces, aunque no nos acordemos de ellos, pero me hizo tanta gracia que le hice una foto y todo, ¿vale? Porque claro, es raro. Pues sí. Sí. Y más aquí en Baleares. Vamos a ver si, en definitiva, y ojo, y yo, bueno, a lo mejor lo que tú dices, a lo mejor hay personas que esto les chirría, ¿no? Claro. Pero yo sigo pensando que desde las minorías hasta las mayorías, todas las maneras de pensar, de entender esta estructura social, son buenas y son positivas. Claro. Nos ayudan a todos. El problema... Y lo que tú dices, a veces, si tuviéramos un poquito más de empatía, hasta con nosotros mismos, sí, todo de alguna manera, todo nos mejora. Sí. Porque no hay nada, yo no sé, ya cada uno, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo considero que ninguna ideología es perfecta, no, ningún grupo político, ningún partido político es perfecto, porque de entrada depende de nosotros, y los seres humanos no somos perfectos, si no tendríamos un terrible problema, ¿no? Entonces, no es la equidistancia, porque tampoco me gusta, pero sí la empatía. Sí, claro. Y la empatía nos ayuda a entendernos y a respetar, a lo mejor, de un extremo a otro, todas las opciones. Claro. Y eso sí, luego lo que todos tenemos que ser conscientes es que democráticamente, pues hay unas mayorías que deben estar ahí porque son las más representativas, pero no quitemos lo demás, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí es que además yo creo que eso, desde la transición, yo creo que se entendió muy bien en este país, sí, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? A mí es lo que a veces me angustia, ¿no? Que hoy por hoy no se tiene ese respeto. Y por eso no entendemos, hasta dentro de los medios de comunicación,
se habla de esos gobiernos Frankenstein. No, hombre, no. Los gobiernos son la representación de lo que somos. Claro. Y democráticamente es lo que hay. Y oye, y lo interesante y lo bueno es que con toda esa diversidad nos podamos entender, ¿no? Efectivamente. Entonces, Pero el tema del independentismo en Cataluña, que ahora mismo viene todo a raíz de lo del 1 de octubre, pero que antes vino de otras elecciones, y ese 1 de octubre llegó, o sea, cuando empezó a ver el auge, todo viene del año 2010, 2007, creo que es cuando Cataluña tenía que sí, presentar su, su Estatut de Cataluña, que era sí, casi la casi renovación, o sea, sí, igual, sí, casi igual que el de Andalucía, y precisamente le tumbaron el Estatut de Cataluña por puntos, que es igual que el de Andalucía, y en el de Andalucía no lo tiran porque nadie presentó el correspondiente reclamación o proceso, como se bueno, llame. ojo, como el de Andalucía y como el de la Comunidad Sí, Valenciana, como, que en aquel momento también tuvo pero, sus cambios claro, y genial, ¿eh? y el PP presentó firmas y tal para tirar eso, y eso fue el detonante Sí. de todo el independentismo que llega hasta hoy en día. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora hay Así que es, lidiar con eso. así es, así. O Pero sea, y el que, vamos a ver, además, lo hemos dicho muchas veces aquí, ¿no? Que al final la historia nos debe enseñar a algo, a saber contextualizar, a saber por qué las cosas pasan, como cuando estamos en el cole y nos enseñan la historia, que al final siempre vemos los antecedentes, ¿no? Bueno, pues con la actualidad también hay que hacer un poco lo mismo. O yo sea, no se llega a situaciones porque sí, sino que hay unos antecedentes que claro, marcan, siempre marcan, pues que vayan las cosas más rectas o que al final se bifurquen muchas cuestiones. Y cre- en el caso catalán, pues yo creo que está clarísimo, sí. clarísimo. Creo que no lo traes hoy, pero yo hubo una noticia de esta semana que me acabo de acordar ahora, que tuve que mirar a ver si era del Mundo Today. De hecho, la primera vez que lo vi, dije, ay, mira qué graciosos haciendo bromas con esto. Lo de Tejero. Ay, sí. La denuncia de Tejero a Pedro Sánchez por... Sí, sí, Tuve sí. que mirarlo 3 veces, de verdad, Sara, Pues, para confirmar que no era una pues, broma, que no era... Porque me parecía súper surrealista. De verdad, me parece... Bueno, que, pues que no te extrañe lo que pudiste pensar, porque además estuvo en Trending Topic en, en X, ¿no? Que es como claro. se llama ahora, precisamente eso, el Mundo Today, porque Es que, se hizo viral los comentarios de espérate, que esto es el gran titular del Mundo Today. claro, si es que yo fui a O mirar el sea Mundo que Today y me dijeron, no, nosotros no hemos sido. Y yo me cago en la... Que sea verdad y todo. lo, lo que no hay derecho es que al final le están quitando crédito, al pobre del Mundo Today. Sí, la verdad Porque es... ya hay varias, Sí, ya hay varias. Y hombre, yo de los del Mundo Today estaría ya mosqueado. Es decir, venga, hombre, Eso, vosotros a lo o si vuestro, trabajo en el que Mundo nosotros Today, tenemos la patente. iría echando currículums a otros sitios porque dentro de poco va a tener que despedir personal porque es que no hay manera de superar la realidad hoy en día. Ya te digo, ya te digo. Bueno, nos vamos a la ciberdelincuencia, si te Pues sí, parece. pues sí, vamos a empezar por lo que más nos puede tocar directamente, que son esos malos que siempre, pues bueno, tienen sus estupendas ideas. Y en este caso nos viene a partir de INCIBE, nos lo recuerda también de la Guardia Civil en sus redes, porque se ha advertido pues ciertos casos, y más ahora que quieras o no, pues todos ya estamos pensando en la Navidad, en los posibles gastos, las compras de regalos, etcétera. Y pues hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los timadores son capaces de clonar nuestras tarjetas bancarias en muy poquito tiempo. Y por tanto, tener cuidado cuando pagamos con tarjeta, no perderla de vista. ¿Por qué? Porque podemos ser pues víctimas del skimming. El skimming, ya sabéis que consiste en extraer los datos de la tarjeta de crédito
para duplicarla, porque se usa un dispositivo electrónico, si es físicamente, con la intención de hacer compras o cargos a nuestra cuenta y, en fin, que las navidades las hagan otros, ¿no? No. Además, Esto también se produce y esto... Hoy en día cuando pagas con la tarjeta o con el móvil te da un poco más de seguridad, pero cuando pagas con la tarjeta, lo suyo es no dar la tarjeta al empleado, sino acercarlo tú. De hecho, todo el mundo te acerca ya al TPV o te dice dónde está el TPV, tú acercas la tarjeta o la pasas tú mismo y la otra persona no tiene por qué tocar tu tarjeta. Pues eso es muy importante. En este caso, INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, también nos alerta que esta táctica también se produce en el ámbito digital, que también lo hemos contado alguna vez aquí, desgraciadamente, que es el e-skimming, cuando en definitiva consiguen vulnerar la seguridad de una tienda online y por tanto, ya sabéis, pues pueden obtener los datos de los clientes y por tanto nuestros datos con los que hemos podido pues hacer una compra, ¿no? Claro, es bastante fácil para ellos porque normalmente se hacen cobros de pequeñas cantidades para pasar desapercibidos, pero evidentemente el daño lo vamos a tener, ¿no? Hasta que a lo mejor no te des cuenta que te están cobrando cosas que tú no has comprado, ¿no? Hay que tener en cuenta que ese skimming se hace gracias a lo que nosotros bien conocemos semana a semana, que es al phishing, que son esos robos de datos a través de la suplantación de empresas o de personas y que al final nosotros dejamos los datos y los datos de nuestra propia tarjeta bancaria para las compras que queramos hacer y pues desgraciadamente pues les dejamos la puerta abierta a todo esto, ¿no? Cosas importantes a tener en cuenta, tanto si es a nivel físico, porque, en fin, ponemos la tarjeta en un comercio o para hacer una compra o es a nivel electrónico, ¿no? Bueno, pues como tú bien has dicho, no perder de vista nunca nuestra tarjeta cuando realizamos el pago, tener a la vista ese dispositivo cuando la acercamos para pagar, más que nada para que nos demos cuenta si ese dispositivo pues es el correcto o tiene cosas extrañitas. Hay que tener prudencia con las claves, siempre cubrir el teclado. Si, por ejemplo, lo pasamos por el data, pues somos a veces muy facilones. Si nos pide las claves, no tiene por qué nadie estar viendo las claves que estamos poniendo. Como os decía, la necesidad de que verificamos el estado de esos dispositivos, porque a veces nos podemos encontrar que hay ranuras extrañas o lo que sea, y hacen una... A mí esto a veces me da un poco de mal rollo, pero sí que es verdad que los cajeros automáticos, sabéis que a veces están fuera en la calle, pues hombre, no es que no los usemos, pero sí que verifiquemos cómo está ese cajero, ¿no? Porque sí que para los malos pues es muy fácil en una noche pues a lo mejor ponerle alguna cosita para que se queden con la lectura de nuestra Que por tarjeta, ¿no? cierto, Sara, Y hombre, como los siempre, pues ya... extranjeros, sobre todo Sí, la gente que viene de Latinoamérica y tal, que es los que más veo, pero bueno, flipan con ese detalle de que aquí en sí, España tengamos cajeros en la calle y sea totalmente normal. claro, No, claro. bueno, Está muy bien porque, hombre, todo es más rápido, ¿no? Pero sí que es verdad que ya que los utilizamos, hombre, seamos listos, ¿no? No nos cuesta nada esperar y a ver si todo está bien, si no hay dobles ranuras, si no hay pegamentos extraños alrededor de las ranuras, que eso sí que lo podemos evidenciar, ¿no? Entonces, pues bueno, tener ese tipo de cosas. Y hombre, y como todo en esta vida, pues hay que revisar periódicamente las operaciones bancarias de nuestra cuenta por si nos viene, o especialmente que hoy lo podemos hacer por lo que son las cuentas online, pues poner pequeños avisos en nuestra propia configuración para si nos llega alguna actividad
sospechosa, pues que nos puedan decir, bueno, pues este cargo de tanto, lo que sea, siempre va a ser más fácil, especialmente, pues hombre, para darnos cuenta que nos pueden estar estafando y por tanto denunciar los hechos y cortar, evidentemente, ese hecho delictivo, ¿no? Así que bueno, ahí está el consejo de INCIBE, de la Guardia Civil y de diferentes verificadoras como Maldito Timo, porque estamos en tiempo de todo este tipo de cosas, de mucho movimiento en compras y que tengamos en cuenta ese tipo de detalles porque pueden ocurrir y pueden pasar. Pues bueno, seguimos con el siguiente. Bueno, aquí tenemos lo de Pues los sí, cajeros automáticos que nos comentabas, que bueno, hay que fijarse un poquito. exactamente. Tener en cuenta eso, las ranuras, frentes que pueden ser falsos. Y además, si nos damos cuenta, si miramos un poco, es bastante fácil, ¿eh? O esos teclados que están muy, muy flojos, donde tenemos que poner el PIN, pues ese tipo de cosas no son normales para un cajero automático. Y Además, por últimamente tanto, los cajeros también vienen con contactless, que también no hace falta meter la exactamente. tarjeta y también da un poquito más de seguridad. Y eso da más seguridad, exactamente. Eso también lo comenta INCIBE, la posibilidad de que hoy por hoy no tenemos que caer en esas cosas y por tanto, pues hombre, ya va a ser más difícil que clonen nuestra Y yo entiendo tarjeta, que hay ¿no? gente que es un poco reacia de pagar con el móvil, pero según tengo entendido, si no voy confundido, Mm, tú cuando pagas en el móvil, así como cuando tú pagas con la tarjeta, digamos, tu tarjeta le dice eh, tu, tu número de tarjeta y los datos al TPV o al mm, cajero, mm. cuando lo haces con el móvil, en realidad no es así, porque manda como unos datos encriptados que después se desencriptan en otro lado. O sea, manda como Exactamente. cada vez que pagas, manda como una numeración de tarjetas diferente cuando pagas con el móvil, ¿vale? Que después lo relacionan por otro Y lado, por tanto es más por seguro. lo tanto da Exacto. mucha más Claro. seguridad que el pago con tarjeta en sí. Porque aunque te copiasen esos datos que Sí. manda ese móvil, la siguiente vez que fueran a hacerlo ellos, ya esos datos Ya no no van a son ser los válidos. mismos. Así que, Exacto. pues eso. Es cierto, vamos a ver, la tecnología está ahí y por tanto, yo sé, como bien lo dices, ¿no, Lorenzo? Yo sé que a veces es un poco, parece que nos acostumbramos, ¿no?, a una metodología y luego tener otra metodología nos sigue costando otra vez mucho más, ¿no? Pero sí que es verdad que son metodologías que nos dan más seguridad y que, hombre, pues nos puede costar al principio, pero como todo, ¿no? Como todo en esta vida y hombre, te pueden dar más crédito para evitar este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, mientras utilicemos la tarjeta, tengámoslo en cuenta que vale la pena. Genial. Pues vamos ahora con la policía. Pues si nos vamos con los avisos, que sabéis que todas las semanas pues hacemos un pequeño vaciado de lo que son las redes sociales en cuanto a los cuerpos de seguridad del Estado, que siempre nos viene bien porque nos recuerdan algunas cosas que, nos, que al final es información que la verdad que en algún momento podemos utilizar y también nos recuerdan pues a veces cómo deberíamos funcionar. En esta semana la Policía Nacional pues ha hecho campaña en contra de la pornografía infantil. Eh, yo creo que lo tenemos muy claro, pero sí que es verdad y es importante que nos lo recuerden que si nos llegan fotos o vídeos de pornografía infantil, aparte de que evidentemente nos podamos escandalizar, tenemos el deber y la obligación de denunciarlo y de ponerlo a disposición, en este caso, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por eso hay hasta un correo electrónico en concreto para ponerse en contacto con la policía, que lo tenéis ahí, denuncias pornografía.infantil@policia.es. Es muy importante. Lo hacemos además anónimamente para personas que crean que, yo que sé, que les va a complicar la vida, pero sí que para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es importante porque claro que ellos están a la expectativa de todo lo que se mueve, pero si nosotros le damos esa posibilidad de saber dónde se está moviendo desgraciadamente esa pornografía infantil, pues le estamos dando facilidades
para que hagan su trabajo. Así que, lo dicho, ahí está. Y Tene- luego también, Tenemos un porque vídeo. luego lo veremos, Tengo- sí, porque luego lo veremos en desmontando los bulos que nos traen nuestros verificadores. Sabéis que con el tema de la guerra de Israel con Hamas, pues se ha hablado de posibilidades de entrar con riesgo en un tiempo de ataques terroristas. Ujú. Hasta ciertos políticos se han hecho eco de este tipo de situaciones. La semana pasada hubo nuevamente, como cada semana desde que estamos en el nivel 4 de alerta, todas las semanas hay reuniones en la administración pública para evaluar esos niveles de alerta y evidentemente pues uno de los bulos que se ha movido durante toda esta semana es que habíamos subido al nivel 5, que es el máximo de alerta terrorista. Y esto precisamente es lo que han hecho hincapié en esta semana la Policía Nacional, viendo que desgraciadamente se corría como la pólvora este bulo de que se había elevado en España ese nivel de alerta. Tanto es así que ellos mismos han hecho un pequeño vídeo para explicarnos en qué situación estamos de verdad. En los últimos días están circulando mensajes sobre supuestas amenazas terroristas y la elevación del nivel de alerta en nuestro país. Estos mensajes son falsos. Os recordamos que España continúa en nivel 4 de alerta terrorista, reforzado con medidas complementarias. Este nivel puede consultarse online en la página web del Ministerio del Interior. Bueno, yo aquí lo que tengo que decir es que creo que este sistema deberían cambiarlo, la verdad. Porque llevamos con el mismo nivel desde los atentados de 2017 en Barcelona, si no me equivoco. Y entiendo que subirlo al 5 es mucho, pero igual se quedaron cortos solo con una escala de 5. Debería ser una escala más amplia, porque claro, no es la misma, para mí, personalmente, no es la misma situación que tenemos ahora que teníamos hace 2 meses. No es exactamente lo mismo. Claro. Por eso Pero bueno. vamos a verlo. Si vamos a la propia página web del Ministerio del Interior, que bien nos lo comentaba la Policía Nacional, ese Interior Gov, vemos por qué hay esos 5 niveles de alerta. Y cada nivel tiene sus subniveles, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tienes razón que a lo mejor podrían, pues más que ir a subniveles, pues irnos a 8 niveles, ¿no? Y cada uno tendría sus circunstancias, pero sí que es verdad que se pueden reforzar ciertos niveles en ciertos momentos ante, pues hombre, más que nada porque aquí en España en este momento haya algo específico, pero sí que viendo alrededor, pues lo que ha pasado en Francia, en Países Bajos, bueno, pues hombre, a lo mejor sí que algunos elementos de ese nivel 4 pues tienen que mejorar. Sí que es verdad que desde el nivel 4 hasta el 5, en lo que nos promueve, que es lo más importante de la diferencia a lo mejor de alerta 3 o 2, es que semanalmente, y mira el tiempo que llevamos, ¿no? Desde los atentados de Barcelona, todas las semanas hay un consejo dentro del Ministerio del Interior para evaluar las circunstancias. Y bueno, pues hombre, que nos dé seguridad y no crear este miedo, que en definitiva es lo que consiguen los bulos, el crear ese miedo y esa inseguridad. Y ojo, algo muy importante, el nivel 5 tampoco, y lo veremos después, tampoco significa que en este caso el ejército tuviera que entrar en acción, que eso también se ha leído muchísimo en redes sociales durante esta semana. Entonces, lo dicho, a quien le interese estos temas, por eso vamos siempre a las fuentes oficiales, las que nos pueden dar información de lo que ocurre en cada momento. Y las personas que tienen dudas, pues vale la pena visitar esas páginas web de información oficial, porque vamos a aprender más cosas, evidentemente, y también pues tendremos las diferencias que a veces se producen, ¿eh? Así que bueno, ahí está
Y bueno, pues seguramente seguiremos, te digo yo Claro, claro, sí, sí. seguro que esto volveremos, ¿no? Y nos vamos con la Guardia Civil, porque, y acordaros la semana pasada que también nos hacían hincapié en cómo tenemos que funcionar en los carriles bici, y esta semana le ha tocado al revés, a los ciclistas. Esos pasos de cebra, que bueno, los utiliza todo el mundo como le da la gana, tanto peatones como todo el mundo. Bueno, pues los pasos de cebra son importantes porque también tienen sus normas, y entre ellas también para los ciclistas, que no es un paso para ellos como si fueran peatones, sino que tienen la obligación de cruzarlos bajándose de la bicicleta y hacerlo caminando. Algo que desgraciadamente no ocurre en la mayoría de los casos. Entonces nos lo recuerda muy bien esta semana en sus redes sociales, de que si queremos también que respeten los peatones nuestros carriles bici, los ciclistas también tenemos que respetar estas medidas para el bien de todos. Es una manera más de ser cívicos y de respetarnos todos, ¿no? Bueno, Así que me parece muy bien la recomendación. Aquí todos siempre se quejan de los demás, también hay que decirlo, ¿eh? Todo el mundo mira lo que hace mal los demás, pero nadie mira lo que hace mal uno mismo. Ahí estamos. Pues en este caso, la Guardia Civil también nos lo recuerda para, hombre, que no cuesta nada cumplir las normas y nos respetamos todos, más que nada por la seguridad vial, que es Claro. importantísimo, muy importante. Pues seguimos. Pues sí, os traigo un trabajo estupendo que ha hecho en este caso los compañeros de Cibio dentro del ámbito de la transparencia. Más que nada por un tema que ahora que vienen las lluvias y parece que al final pues ya tenemos el invierno ahí, ¿no? A Dios gracias. Bueno, pues ha sido el momento de hacer un recopilatorio de algo que nos debería preocupar muchísimo, que son los incendios forestales y su relación con el cambio climático. Yo de verdad os invito a que entréis en Cibio, porque el reportaje es muchísimo más amplio de lo que os vamos a contar aquí, y la verdad que nos trae muchísimos datos y además muy, muy necesarios para entender muy bien qué es lo que tenemos en este momento, ¿no? Sabemos que Portugal, nosotros España, Grecia o Italia, sabemos que se repiten todos los años esos grandes incendios forestales, que el Mediterráneo es uno de los lugares más afectados por este cambio climático, y eso repercute evidentemente en nuestro ámbito medioambiental. Nos recuerdan que en los últimos años los incendios forestales también es cierto que se han producido de una forma muy violenta en países del centro, en el este y en el norte del continente, y tanto es así que, por ejemplo, países como Suecia, que parece que no hablamos nunca de ellos, pero bueno, tiene más territorio en riesgo hidrológico, está en un nivel muy alto extremo de incendios forestales desde 1971, y es tremendo. Antes había un 20% y ahora hay un 40% de territorio afectado por esos riesgos extremos. Y este índice, este riesgo meteorológico, evidentemente lo que repercute es en un mayor nivel de incendios forestales, ¿no? Las condiciones son, desgraciadamente, cada vez peores para controlar esos incendios forestales, porque son cada vez más virulentos, y una investigación científica internacional señala la relación en este aumento de riesgo y cambio climático con estos riesgos, evidentemente, de acabar con el ecosistema, ¿no? Solo en la cuenca mediterránea, que no solamente nos afecta a nosotros, evidentemente a España, sino a diferentes países, el número de días con riesgo extremo se ha duplicado en los últimos 40 años, ¿no? De media, la duración de temporadas de incendios forestales también
Antes parecía que se concentraba todo a lo mejor en el mes de agosto. Bueno, pues ha aumentado un 27% en todo el mundo, ¿eh? Y, por ejemplo, hay países en Europa, sí que es verdad, que como podemos ver en el mapita, los riesgos de incendio forestal son muy elevados. Otros como Suiza, Noruega, Irlanda o Finlandia, pues tienen muy poquito territorio, como podéis ver, o casi nulo, ¿no? De esos niveles. Y la importancia de los problemas que nos... Y bueno, si veis España, pues en fin, lo tenemos bonito, vaya, ¿eh? No, yo hasta pondría un poquito más por el noroeste, que algunos años aquí las hemos tenido bonitas también. Algo muy parecido, ¿eh? También, quitando a España por el medio, que desgraciadamente es el país más afectado, pues Bélgica, Francia, Alemania o Albania o Luxemburgo también han aumentado sus niveles de riesgo alto, ¿no? Y en este momento, desde el año 1971, pues ha aumentado al 50% de lo que tenían en los 70, ¿no? Así que, lo dicho, son datos muy interesantes, más que nada por eso de que siempre parece que no nos tomamos en serio el cambio climático y los riesgos que eso supone, y al final, pues tanto las investigaciones como la evaluación de lo que va pasando año tras año, pues nos dan una idea de que las cosas no están muy bien, ¿eh? Y que vamos desgraciadamente cada año, más que mejorar, vamos empeorando. Y, y hombre, yo creo que es importante tenerlo en mente, y que, bueno, es un tema muy importante a pesar de que algunos no le dan la importancia necesaria. Al final, del medio ambiente dependemos todos, de la tierra dependemos todos, y si no, que nos lo digan cuando las cosechas no van bien, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto también es muy importante. Así que, lo dicho, os invito a todos los datos, lo hacen país por país, viendo las diferencias que se han producido, la importancia de estos temas para algunos países, especialmente de la cuenca mediterránea, como el nuestro, y la necesidad de que nos lo tomemos en serio. Pues totalmente. Y vamos ahora con los datos de esta semana. Pues sí, Europa Press nos trae muchos datos toda la semana, pero ya que ha empezado a llover, Lorenzo, pues, pues traían un dato interesante, más que nada por el tema del agua. En este caso, han subido una gráfica estupenda donde podemos ver el incremento o la reducción de estas últimas semanas en las cuencas hídricas. Como podéis ver, en lo que es la cuenca de Galicia-Costa, pues es la que más ha subido, porque es verdad que por aquí ha llovido y mucho, ¿eh? Doy fe que ha llovido muchísimo. Pero también ha mejorado bastante la del Ebro, la del Guadiana, la del Guadalquivir, la del Miño, el Cantábrico Occidental, que es como aquí en Galicia está la de Galicia, Costa y Miño, que al final es dos cuencas diferentes, pero también nos preocupa porque sigue decreciendo ese nivel de las cuencas hídricas, como podéis ver en el Cantábrico Oriental, en el Segura y en las cuencas mediterráneas, y especialmente la catalana, que la tenemos ahí al final en verdecito, que sigue bajando. En esta semana ha bajado casi un 4%. Y es porque, aunque está lloviendo, desgraciadamente ya sabemos que la lluvia por sí sola no mejora, sino tiene que llover de una manera constante y tranquila para que se pueda aprovechar esa agua, tanto por los canales como por la propia tierra, ¿no? Y luego el siguiente gráfico, podemos ver la evolución del agua embalsada desde 1990. Como podéis ver, bueno, pues en este momento no estamos en los mejores niveles, pero tampoco estamos en los peores, ¿no? Y después de superar esta crisis hídrica que hemos tenido en verano, bueno, pues vamos a suponer que evidentemente vamos a ir subiendo poquito a poco, y
claro, no vamos a tener datos muy amplios como en otros años a estas alturas, pero esperemos que de cara al primer trimestre del 2024 pues podemos alcanzar una mejor, ¿no? Calidad hídrica, ¿no? Así que ahí está. Y luego nos vamos, esta semana también os he traído, ahora que está de moda el número de horas semanales que trabajamos, que todo el mundo pone pegas a todo, Dios mío, sabéis que se va a intentar, si hay gobierno, pues a esa reducción de horas semanales. Y bueno, y en este caso Europa Press Datos pues nos trae ese número de horas semanales de trabajo, que como podéis ver hay una diferencia muy importante entre lo que es por cuenta ajena o cuenta propia. Se llevan la palma siempre los de cuenta propia, porque al final trabajan muchísimas más horas que los que tienen un contrato en una empresa, una entidad. Y como podéis ver, bueno, pues estamos siempre de alguna manera, pues hombre, no hay grandes cambios, y sí que estamos, como nos pone en la siguiente gráfica, en una media de los asalariados en un 36,8% y por cuenta propia en un 44,4% de horas, perdón, de por ciento no, 36,8 horas y por cuenta propia de 44,4 horas a la semana. Por eso la gran diferencia, ¿no? Y bueno, pues sabéis que se quiere por convenio que se llegue a que no se pueda sobrepasar esas 37 horas y media. Y bueno, para algunos trabajos pues está por debajo en este momento a esa propuesta del futuro gobierno. Y vamos a compararnos, que es la siguiente gráfica, con ese contexto europeo, ¿no? Y nos da unos datos de 2022 de Eurostat que nos muestra el número de horas medio que habitualmente trabajan a la semana los trabajadores, ¿no?, en los países europeos. Como podemos ver, España está por encima de esa media europea, que es de 37,5, es lo que se está proponiendo ahora, porque en este momento nosotros de media tenemos un 37,8 horas semanales. Es decir, también el cambio, la verdad que tampoco es tan sustancial, de la propuesta realizada, a pesar de que los representantes de la patronal se han puesto un poco nerviosos, ¿no? Bueno, pues cambiar de 37,8 a 37,5 es muy poquito y estaríamos entonces en la media europea junto a países como Luxemburgo, Estonia, Suecia o Islandia, que también tendrían esas medidas, ¿no? Los países con menos horas semanales, Países Bajos con 33,2 o Alemania con 35,3, y tampoco les va tan mal, ¿no? Así que ahí están los datos y bueno, cada uno que piense lo que crea más conveniente, pero es un elemento a tener en cuenta de cara a la media, de lo que significa estar en Europa. Estar en Europa también es, ¿por qué no mejorar ciertas circunstancias, ¿no? ¿Y si alguno tiene problemas con que se le limite a 37 o a 38, pues que se vaya a Serbia o a Grecia? Que podemos movernos libremente por Europa, no hay problema. Así es. Pues ya está, solución para todo ahí. Vamos a los Faltaría más. Bueno, pues nos vamos a la alfabetización mediática. Sí. En este caso nos habla Carmen Colomina, ya la hemos traído más veces aquí, es periodista, investigadora especializada en la Unión Europea, en lo que es desinformación y política global. Y en este caso nos comenta algo que la propia UNESCO distingue entre los instigadores y los replicadores de la desinformación. Y nos lo explica muy bien, porque eso es lo que muchas veces encontramos en redes sociales y donde podemos averiguar enseguida si algo es un bot o sí que a lo mejor es una opinión personal y específica, ¿no? Así que esto es lo que nos cuenta Carmen Colomina sobre esas estrategias que se utilizan con la información falsa. Pues vamos a ello. Ahí está.
Hay un estudio de la UNESCO que hace una distinción entre los instigadores y los agentes de la desinformación. Los instigadores son aquellos que inspiran el contenido, que están en su elaboración, y los agentes son los que actúan replicando, difundiendo, ¿no? Dando una nueva dimensión a este contenido falso. Entre los instigadores puede haber desde individuos, como decía, con una red social, pero también puede haber gobiernos, puede haber empresas, puede haber grupos de interés. Por tanto, es muy variado, y en los agentes podemos ser también individuos, pero influencers, otra vez gobiernos, partidos políticos. Yo creo que en general lo que hace es dibujar un panorama cada vez más complejo, donde la desinformación no es tanto una acción individual, sino una acción coordinada, donde normalmente lo que vemos es que hay estrategias de desinformación que se replican en un mismo momento en redes sociales distintas. Los partidos políticos son los primeros que se han apuntado a utilizar ciertas estrategias como las cuentas falsas, por ejemplo, para ganar difusión a sus propias ideas políticas. Los gobiernos también, de hecho, lo hemos visto claramente durante la pandemia, cómo ha habido muchos gobiernos que se han servido de leyes para la lucha contra la desinformación, para perseguir, por ejemplo, la disidencia política, o para perseguir la pluralidad informativa, la pluralidad mediática, ¿no? Y lo hemos visto incluso entre gobiernos europeos, ¿no? En Hungría, en Polonia, en Rumanía. Por tanto, hay una responsabilidad, y aquí es donde está el primer problema. El segundo es que aquellos que lo quieran hacer desde un punto de vista democrático, digamos, y no para perseguir la disidencia política, también tienen un reto, y es cómo se puede perseguir la desinformación sin afectar a la libertad de expresión. La desinformación puede tener estrategias, de hecho, e intenciones muy distintas. De hecho, puede haber incluso un interés de beneficio económico detrás de cierta información falsa, a una agenda política, a una voluntad de sembrar el caos. Por tanto, no hay una única experiencia, una única estrategia, ¿no? Una única intención detrás de la desinformación, y eso es lo que la hace también más difícil de perseguir, ¿no? Porque la mentira no es delito mentir, y por tanto, a la hora de afrontar la desinformación tiene que haber estrategias distintas dependiendo de si hay detrás una intención criminal o si lo que hay es una voluntad, pues, de desinformar, pero teniendo en cuenta que tenemos que tener también derecho a poder mentir. No nos hemos dado cuenta de cómo la digitalización ha transformado la conversación pública, ¿no? Hemos hablado durante tanto tiempo de la esfera pública, pero la esfera pública en estos momentos tiene su sede en Internet, ¿no? Entonces la conversación pública al final está teniendo lugar en espacios privados, en espacios, ¿no?, que se regulan a partir de intereses privados, y aquí es donde la conversación pública se vuelve más vulnerable, ¿no?, y donde está mucho más al alcance de este contenido desinformativo. Al final las mentiras han existido siempre, lo que sí que ha cambiado claramente en estos últimos años es la capacidad disruptiva de esta mentira. Pues ahí estaba. Pues unos datos muy interesantes que yo siempre considero que es necesario saber cómo nos movemos, ¿no? Y también entender un poco por qué esta preocupación de la desinformación en estos tiempos, ¿no? Porque en definitiva se hace siempre mucho más amplio gracias a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas que tenemos también de relacionarnos, ¿no? Así que, bueno, ahí está. Y si te parece, Lorenzo, pues vamos ya a nuestros verificadores, vamos a esos bulos que se han sembrado durante esta semana, y como siempre empezamos con maldita.es. Y empezamos, yo es que me encanta este vídeo, me encanta, porque se ha utilizado tantas veces, que es impresionante lo que puede dar de sí un vídeo, ¿eh? Bueno, claro. Desgraciadamente siguen los bulos con todo lo que está ocurriendo en Israel y en Palestina, y en este caso pues se ha utilizado un vídeo donde nos dicen que palestinos cargando el cuerpo de un niño, cantando alabanzas religiosas, y de repente suenan las sirenas, abandonan el cuerpo, y el cuerpo lo que ocurre es que resucita y sale también pitando, ¿no?
con mensajes como este, pues ha vuelto a circular un vídeo donde sí que se ve eso, una camilla con un supuesto cadáver, ¿no? Suena una sirena y sale todo el mundo pitando. Se ha querido, evidentemente, contextualizar en estos ataques entre Hamas e Israel. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que es un vídeo, si hacemos una búsqueda, nos sale enseguida que el vídeo fue publicado por primera vez en marzo de 2020. No era en Palestina, eran jóvenes en Jordania, que eso sí, era gracioso el vídeo porque intentaban saltarse en aquel momento el confinamiento domiciliario, acordaros cuando estábamos en plena pandemia del COVID-19, ¿no? Ha circulado en varias ocasiones y bueno, lo podemos encontrar con diferentes referencias. Se ha utilizado también para otros temas tensos en la zona de Oriente Medio para decir lo mismo. Pero lo dicho, si veis el vídeo y lo encontráis en redes sociales, que es muy fácil que lo encontréis, pues que sepáis que es de marzo de 2020 en Jordania. Y bueno, pues era una picaresca de a ver si podían salir de casa estos jovenzuelos. Pero lo dicho, no tiene nada que ver, desgraciadamente, con lo que está ocurriendo en Palestina. Vaya. Pues seguimos con otro más. Pues seguimos con otro que siguen utilizándolo para ese teatrillo que dicen algunos palestinos, haciéndose víctimas del genocidio de Israel, ¿no? Son mensajes que, por cierto, cada vez se difunden más en redes sociales y en el que se ve a un grupo de personas corriendo hacia un coche que acaba de explotar, fingiendo estar muertos y heridos. Pero es un bulo. El vídeo fue grabado por una cámara de seguridad en Irak en octubre de 2016 y no tiene evidentemente ninguna relación con los ataques entre Hamas y Israel, ¿no? Tanto es así que un verificador internacional que ya hemos hablado alguna vez aquí en el programa, como es Bellingcat, lo trabajó en su momento porque se trataba de una operación encubierta de la Unidad de Inteligencia Antiterrorista de Irak. Es la célula de los halcones, que a lo mejor a algunos que les gusta todo el tema de Oriente Medio alguna vez lo habrán escuchado. Fue un vídeo grabado por una cámara de seguridad, aparecen en las que, tanto es así, la verdad que es un poco burdo, porque en la propia esquina del vídeo se ve, claro, al ser de una cámara de seguridad, se ve la fecha y la hora, ¿eh? Y efectivamente ya te lo pone que es el 30 de octubre de 2016. Si hacemos una búsqueda inversa de alguno de los fotogramas, pues podemos encontrar enseguida que es una publicación del canal de televisión, de diferentes medios, que se ha vuelto a hacer en el 2017. Algunos lo relacionan con coches bombas y atentados falsos, etc. Y lo dicho, en este caso también se ha intentado utilizar sobre el conflicto armado que está ocurriendo en esta zona. Lo dicho, nos vamos a 2016, o sea, nada que ver. Bueno, vaya, qué decepción. Seguimos. Ya ves. Seguimos en este caso con F Verifica, porque nos traen, pues, la verdad, un montón de mensajes que se han difundido, especialmente aquí volvemos a Telegram, que siempre se cuece muchas cosas, y con X y Facebook, pero especialmente en Telegram, donde nos alertaban de que un árabe había apuñalado a un hombre en la estación de metro de Madrid, en Herrera Oria, ¿no? Según estas, se hizo muy viral. Desgraciadamente, algunos conocidos pseudoperiodistas muy activos en redes sociales lo pusieron a lo grande y te decían además que, bueno, que el presunto agresor pues habría vociferado la expresión, como no, Alá es grande, al consumar ese ataque. Algunos perfiles han difundido hasta un vídeo de un presunto testigo que aseguraba que el ataque
que el atacante pues gritaba en árabe y que asestó una puñalada a un hombre. La secuencia en la que se escucha es una voz masculina que relata los hechos como él quiere y reproduce en bucle una grabación de escasos segundos que muestra a agentes de policía, a varias personas y una ambulancia junto al acceso a esta estación de metro madrileña, ¿no? En este caso, la propia Policía Nacional ha desmentido que se produjera este apuñalamiento, en concreto el pasado lunes, y hasta Emergencias de Madrid también ha asegurado a EFE Verifica que el SAMUR no atendió a ningún herido por arma blanca en ese punto. ¿Qué es lo que sí que tenemos la certeza de qué pudo pasar ahí? Bueno, pues en este caso el SAMUR, el Servicio Madrileño de Atención Sanitaria, que ya lo dicho, no atendió a ningún herido por arma blanca en esa estación, pero sí, y por eso se ve la ambulancia, sí a un hombre que presentaba heridas leves tras ser agredido por otro varón con un paraguas. Con un paraguas. Esa es la situación. La víctima fue trasladada al Hospital de la Paz para determinar si, pues bueno, pues por seguridad, si había que hacer alguna sutura, etcétera, según dijo el propio SAMUR. Así que, lo dicho, no hubo ningún apuñalamiento y si os dais cuenta, al final este tipo de cosas siempre vienen para denunciar en este caso que seguíamos en alerta 4, que no había subido el nivel de alerta. Así que lo dicho, todo fue por culpa de un paraguas. Es lo que hay. Continuamos. Nos falta un también de F Verifica, o igual no te lo he pasado. Bueno, cuéntalo. Más que nada porque quería comentar. Ah, sí, nos falta el vídeo, Pero es un vídeo, claro, sí. porque es un trabajo que en este momento está haciendo F Verifica, por si os pasáis por su página web, y nos cuenta pues diferentes cuestiones determinadas de desinformación puntual de temas específicos y como ejemplos he traído uno precisamente por la guerra entre Israel y las milicias palestinas, ¿no? Hacen un trabajo muy bueno, un resumen muy bueno y posiblemente os vais a llevar alguna sorpresa porque nos dan datos de algunos que se han movido mucho por internet y que al final han resultado vídeos falsos o mensajes falsos. Y es un trabajo muy interesante de Estefanía Medina. Así que vamos a verlo. Vamos a ello, ¿a dónde lo tengo? Aquí. No. El terremoto de Marruecos no fue provocado por el proyecto HARP, pero antes de continuar te voy a contar qué es el proyecto HARP. Es un proyecto creado por estadounidenses para analizar la ionosfera, que es la parte más alta de la atmósfera. Está ubicada entre los 60 y 80 kilómetros de altitud y se extiende por encima de los 500 kilómetros. Para completar el estudio envían ondas a la ionosfera que se llaman ondas de HARP. Calientan una zona limitada de dicha capa y esto permite conocer mejor los procesos naturales. ¿No es Dentro del este? proyecto no hay ninguna intención en estudiar la superficie No, terrestre. ¿no? Igual me he equivocado yo. Puede ser, ese es lo Pero que bueno, yo tengo. Bueno, no. lo veremos la semana que viene. Claro. Sí, además, veis, en definitiva nos sirve un poco de presentación de lo que están haciendo los compañeros de F Verifica. Toman diferentes temáticas y nos dan datos muy rápidos de diferentes situaciones. Ese es el de un experimento que también supuso, y muchas veces hemos escuchado algunas desinformaciones, pero para la semana que viene os traeré el que han realizado con estas publicaciones, una gran cantidad de publicaciones desinformadoras con contenidos engañosos y que vale la pena pues tenerlo en la mente. Porque la verdad que, bueno, ya lo dijimos en el programa especial que desgraciadamente la amplitud que se está produciendo con el tema de Israel y Palestina, sabéis que hasta, en fin, se ha llamado la atención por parte de la Unión Europea y de la ONU sobre lo que está pasando en esta red social y la verdad que es peligroso que se pueda acumular tanto nivel desinformador, ¿eh? Así que, pero bueno, lo vemos la semana que viene, Perfecto. Lorenzo. Ahora pues sí, vamos a seguir con los bulos y nos vamos a Sí.
Nos vamos con Verifica Radio Televisión Española. Bueno, sabéis que han habido elecciones en Argentina en primera vuelta. Tenemos ya la segunda vuelta para saber definitivamente quién será el nuevo presidente argentino. Y cómo no, ¿qué es lo que se ha movido en redes sociales? Pues cómo no, el fraude electoral. Es típico, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, pues acusaciones de fraude en Argentina ha sido el mensaje más recurrente y que ha circulado en redes sociales en la misma jornada electoral de una forma excepcional. Verifica Radio Televisión Española ha monitorizado la noche electoral y todo este tipo de desinformaciones que se han movido en las redes sociales durante especialmente el mismo domingo. Y además tanto es así que bueno, hay más de 25.000 visualizaciones en redes de mensajes como no dejes que se roben tus votos, proponen hasta denunciar este tipo de situaciones y tanto ha sido así que, bueno, algunos se han aprovechado hasta de todo lo que ha irrumpido en redes sociales y en concreto uno de los candidatos, el de Javier Milei, el ultraliberal de Libertad Avanza, la Libertad Avanza, bueno, pues fue capaz de poner en su web oficial pues un enlace a una página para hacer las denuncias, ¿no? El Tribunal Electoral de Argentina tuvo que salir al paso para decir que no es la forma ni la manera, evidentemente, de denunciar, ¿no? Y ha rechazado la validez de esa propia página para las denuncias anónimas. Evidentemente, el Tribunal Electoral, igual que aquí tenemos la Junta Electoral de zona o nacional, bueno, pues se mueve con un protocolo necesario para este tipo de denuncias. Circulan vídeos, fotos, se muestran papeletas rotas, en este caso del candidato, ¿no? De Javier Milei. Y evidentemente todo eso pues para denunciar ese posible fraude, haciéndose viral hasta como fraude contra Milei, etcétera, ¿no? Según explica la Cámara Nacional Electoral en el manual de autoridad de mesa de estas elecciones, si una papeleta tiene una tachadura, agregados, roturas o sustituciones, pero el encabezado se encuentra intacto, ese voto será contado como afirmativo en el escrutinio. Por el contrario, si la boleta que llaman allí, que es la papeleta, se encuentra destruida parcialmente y no contiene de manera completa el nombre de la agrupación política o la categoría de cargos a elegir, ese voto se contabiliza como nulo. Así que, en fin. También se movió que durante la jornada electoral en Argentina se presentaron ya en redes sociales los datos oficiales, entre comillas, correspondientes al voto en el exterior. Bueno, pues es falso. A la hora que se publicaban esos mensajes en redes, el escrutinio oficial del voto en el exterior ni se había completado, ni la autoridad electoral argentina había publicado ninguna cifra oficial. Es decir, era un montaje. Y también en redes sociales, alrededor de todo esto, empezó a circular también una captura de pantalla que presentaba como si fuera una publicación del diario argentino Clarín, es uno de los más importantes en Argentina, en el que se atribuyen al músico Fito Páez, que muchos lo conoceréis, las declaraciones de que si no es con un gobierno peronista no tengo nada que hacer en este país. Bueno, pues unas imágenes que se compartieron en TikTok, en Facebook, en Instagram, en X, ¿no? Junto con este mensaje crítico, ¿no? Del cantante argentino. Bueno, pues haciendo una búsqueda con palabras claves, etcétera, pues no hay ninguna declaración al respecto del pobre Fito Páez, ¿no? Por si acaso se ha consultado también en la página web del diario argentino Clarín y evidentemente pues no hay nada, ningún titular que nos pueda dar esa información, ¿no? Así que han sido varios
el domingo es lo que más se movió en redes sociales. Era importante, son unas elecciones muy importantes para Argentina por su situación social y económica, pero desgraciadamente una vez más, pues la desinformación pues también se radicalizó para hablar de estas cosas que al final pues todo era mentira. Bueno, me alegra mucho que hayas dicho lo del ultraliberal, porque realmente, aunque en algunos medios digan que es ultraderechista, no lo es ultraliberal. Cada santo con Ya te digo. Que no es lo mismo. Así es. Pues vamos a seguir. Hombre, la verdad que el señor es genial. El señor al menos te da para reírte un rato. Son... Otra cosa es que lo quiera para mi gobierno, pero para reírte un rato da. Porque sabe, de espectáculo sabe. Para redes sociales está muy chulo. Sí. Bien entretenido para verlo. Ay, en fin. Ay, Argentina. En fin, veremos a ver cómo terminan las elecciones en la segunda vuelta y bueno, pues también estaremos ahí. Y bueno, nos vamos a otro que también nos trae Verifica Radio Televisión Española. Es una utilización de una imagen que, como al principio decíamos con el primer bulo, son imágenes que sirven para todo, Lorenzo. Para un descosido, para un cosido, sirven siempre para todo. Eso sí, siempre para engañar. En concreto, mensajes que por primera vez en la historia se hizo una bandera negra sobre el santuario del imán Reza en Irán. Es un mensaje que se ha compartido en X más de 5.000 veces, que ha alcanzado más de 17.000 me gusta. ¿Para qué? Para alertarnos de que Occidente está bajo amenaza. E incluye esta fotografía de esta cúpula dorada, que eso sí, es el santuario de Imán Reza. Y como podéis ver, pues aparece una bandera negra con una inscripción en árabe, ¿no? Si no era suficiente con la viralización de estos mensajes en redes sociales, pues también se ha difundido por WhatsApp, con un mensaje similar indicando que se trata de un simbolismo sobre la gran guerra y sangrienta venganza. Todo para quedarnos muy contentos, vaya. Bueno, pues esta imagen sí que existe, es esta imagen con esa bandera negra sobre este santuario chií, pero ¿qué ocurre? Que la bandera negra que hundía en el templo simboliza el luto, algo que ha confirmado para Radio Televisión Española el propio santuario chií a través de sus redes sociales, porque hombre, el hombre me imagino que se habrán visto viralizados, ¿no? Y tampoco, ¿qué ocurre? Que tampoco es la primera vez que se iza la bandera negra en este templo religioso, ¿no? La propia cuenta de Instagram, que tiene cuenta de Instagram, este templo, ha publicado una imagen con la enseña negra afirmando que la bandera es de luto, que fue ondeada el 18 de octubre de este año, hace 10 días, y que se hizo con motivo del duelo público en el país. Y que no, y lo dicho, no es la primera vez. Se ha izado la bandera negra sobre esta cúpula que está iluminada, y que además normalmente luego pues al día siguiente hay toque de tambores. Bueno, son sus tradiciones, ¿no? Sus cosas, ¿no? También medios iraníes pues se han hecho eco de esta noticia y han aclarado que esta bandera es el símbolo del luto en el Islam chií, que ya sabéis que hay diferentes corrientes, y que se iza tradicionalmente para conmemorar el martirio del imán Hussein, que no es Hussein el que nos puede sonar de otras grescas, ¿no? Es el imán Hussein, que no lo... Claro. Y bueno, y de alguna manera pues sí, se ha erigido como un potente símbolo de solidaridad en este caso con el pueblo palestino, ¿no? Por todo lo que está, especialmente coincide con lo que pasó, acordaros, lo veíamos la semana pasada, de esa bomba
que cayó en el hospital de la Franja de Gaza, ¿no? Bueno, pues coincidió con estas cosas. En fin, lo dicho, no es la primera vez, significa luto y dolor, ¿no? Y bueno, y normalmente se iza esta bandera por ceremonias de duelo por el imán Hussein. Esto es algo que se produce desde el año 2021. Así que los que nos quieran meter miedo, pues que no hace falta que se invente nada, porque miedo ya uno ya puede tener con la que se está montando por todos los sitios, pero no tienen ni es tampoco ningún anuncio de algo, desgraciadamente, que nos pueda afectar, que el dolor y la muerte ya la tenemos ahí, no hace falta. Así que ahí está. Pues perfecto. Seguimos con más. Sí, vamos a seguir con Neutral, otro de nuestros verificadores. En concreto nos trae, como no, pues que circula en redes sociales un mensaje que afirma que jamás retransmitió en directo la supuesta ejecución de 78 homosexuales israelíes en este contexto de la guerra, ¿no? El contenido viral está acompañado, sí que es verdad, de una imagen en la que se observa un rehén encapuchado y varias personas armadas. Sin embargo, hay que decir que no hay registros de que jamás haya ejecutado masivamente a homosexuales israelíes. Además, la fotografía que acompaña el mensaje no corresponde, como os podéis imaginar, a la actual escalada del conflicto, sino que ilustra una ejecución de Hamás, eso sí, en el año 2014. Si hacemos una búsqueda en Google con palabras claves, tanto en español como en árabe o hebreo, que también podríamos buscarlo, no arroja ningún resultado sobre dicho acto terrorista en contra de los homosexuales. Tampoco hay rastros de ejecuciones masivas, etc. La fotografía que acompaña el mensaje viral no, lo dicho, no corresponde con eso, y si nos vamos con una herramienta que podemos utilizar nosotros, como es Stanai, nos da el resultado de una publicación en Reuters de agosto de 2014. Y según el pie de foto de esa imagen, pues nos daría la información de que un militante de Hamás estaba sujetando a un palestino, no a un israelí, a un palestino sospechoso de colaborar con Israel, momentos antes de la ejecución en la ciudad de Gaza, que se produjo el 22 de agosto de 2014. Eso es la información que nos da esa búsqueda de esa fotografía que se ha utilizado para desinformar, ¿no? Por tanto, no hay registros de que jamás haya ejecutado a 78 homosexuales, ahora israelíes, en octubre, ni tampoco tienen nada que ver con ningún ataque o ninguna muerte de una persona homosexual en Gaza, sino es todo lo contrario. Jamás sí que ejecutó a esta persona palestina por colaborar, según ellos, con Israel. Así que nada que ver, vaya, con la realidad. Bueno, pues seguimos. Pues sí, nos vamos a otro que nos trae Neutral, porque también con todo esto el nivel de alerta, bueno, pues también tiene que haber elementos partidistas y politiqueo para meter caña a unos y a otros, ¿no? No puede ser. Bueno, pues no puede ser. Y nada más y nada menos que para justificar por qué no se ha elevado ese nivel 5 máximo de alerta terrorista. Es verdad que esta semana ha dado mucho de sí, este tema de la alerta por terrorismo. En concreto, acusaban a Podemos y a Sumar, a falta de uno, los dos, porque no quieren a los militares en la calle. La publicación que se ha viralizado incluye una imagen de dos militares ayudando a una persona mayor, a una mujer mayor, a bajar una escalera, pero, como podéis imaginar, es un bulo sin evidencias. En primer lugar, Sumar y Podemos han negado a Neutral, en este caso, que hayan hecho este tipo de declaraciones, y en verdad
un rastreo de agencias de noticias y de medios de comunicación, pues la verdad es que no nos dan ningún dato, ¿no? También, para que lo tengamos claro, el Ministerio de Interior también ha declarado a Neutral que el Ejército no hace labores de seguridad ciudadana en España. Lo que ocurrió fue en el tiempo de la pandemia y, desgraciadamente, por la situación que teníamos, pues sí que se pudo producir ciertas situaciones, pero lo dicho, no son los que salen a la calle para seguridad ciudadana. No. Como mucho, La activación de un nivel de... lo más parecido es la UME, pero que no es seguridad ciudadana, sino es atender cuando hay desastres. Cuando hay incendios o hay catástrofes, por situaciones muy puntuales, ¿no? La activación de un nivel de alerta antiterrorista es competencia, lo dicho, no de partidos políticos, no de representantes políticos, ni del presidente del gobierno como tal, sino es del propio Ministerio de Interior, en concreto de la Secretaría de Estado de Seguridad, desde donde se determina el grado de riesgo terrorista en función de los contextos, ¿no? El órgano específico de valorar los elementos de seguridad que puedan estar relacionados con el terrorismo en España es la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista, y que es verdad que se reunió el 17 de octubre, y es lo que hemos sabido, que ha ordenado medidas complementarias a ese nivel 4, ¿no? Es importante que sepamos estas cosas porque las competencias de seguridad ciudadana se desarrollan a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y como tú bien decías antes, lo que es el ámbito militar, a excepción de la UME, pues no es por nada, pero para la defensa del país, o sea, como país, ante ataques entre otros, con otros países, pero nada que ver con la seguridad ciudadana, que tienen su trabajo otros cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Lo dicho, estamos en el nivel 4 con algunas medidas complementarias, pero ni Podemos ni Sumar se han negado a que suba el nivel de alerta 5 porque no le gustan los militares, ni tampoco esa mesa, ¿no?, de valoración de amenazas que semanalmente se va reuniendo. No es algo excepcional, pues seguimos en esa situación, ¿no? Como siempre digo, mira que hay mierdas para criticar de todos los partidos políticos, incluidos Podemos y Sumar. Y nos vamos a tonterías. Y nos vamos a criticar cosas que no hacen. Y tienen mucha mierda que sí que hacen, así que... Así es. No hace falta. Pues ahí estamos. Pues nos vamos a saber, como cada semana, algún verificador internacional. Y en este caso os traigo a Verificraft. Es un laboratorio experto en transformación social, que trabaja en la participación ciudadana de forma activa, conecta con organizaciones, investigan y da metodología para lo que significa la verificación. Ellos están en México y Colombia, tienen su propia página web donde podéis encontrar algunos datos, y os he traído un pequeño resumen de la actividad que ellos hacen todos los días. Y es uno de los verificadores, que más importantes en este ámbito en Iberoamérica. Así que a ver qué os parece. Vamos allá. A ver, aquí, y este es el 4. Y ahora le tengo que dar aquí.
Pues ahí está. Pues ahí está Verificraft, que trabajan además con Google precisamente para talleres de verificación y la verdad, un trabajo muy interesante. Y si te parece, nos vamos al fact-checking rápidamente. Pues sí. Vamos a empezar con Alberto Núñez Feijóo, que habló estaba por Cataluña y dentro de su estrategia, pues nuevamente, que siempre es lo mismo, ¿no? Que habla sigue hablando de los resultados de las elecciones y en concreto, vamos a ver, dijo que en Lleida el Partido Popular había sido la segunda fuerza política en las municipales. Claro, luego quiso ir más allá y dijo que en Lleida pues eran la segunda fuerza política. Bueno, pues hay que decir, es fácil, esta verificación es muy facilita. Si nos vamos a los datos electorales, el PP consiguió 7.348 votos en la provincia de Lleida. Eso sí, se convirtió en la segunda fuerza política del ayuntamiento. En este caso, él puntualizó muy bien. Sí que es verdad que en redes sociales pues se ha metido mucho con Feijóo porque según, en fin, pues se las puede inventar así un poco fácilmente, pero sí que es verdad que de acuerdo al escrutinio para el ayuntamiento, para las municipales de esta ciudad, pues sí, la ciudad sí que consiguió ser la segunda fuerza política. Tanto es así que obtuvo 5 concejales, igual que Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya. Claro, lo que sí que ya no es cierto es cuando se viene arriba y dice que es la segunda fuerza política en Lleida como provincia, porque ahí sí que no coinciden los datos. En verdad, cuando dice que Lleida en el PP ha sido la segunda fuerza política, si lo inscribe en las municipales estaría bien, pero no es cierto a nivel general de la provincia, porque ahí el PP fue la cuarta fuerza más votada y no consiguió ningún escaño para el Congreso de los Diputados, que fueron las últimas elecciones generales que hemos tenido. Y se situó por detrás del Partido Socialista de Cataluña, de Esquerra Republicana y de Junts. Así que le vamos a poner un engañoso porque se vino un poquito arriba, porque sí que es cierto que es la segunda fuerza en el ayuntamiento de Lleida, pero no, como luego dijo, que era la segunda fuerza en Lleida. Así que lo vamos a dejar ahí. Pues a ver si para la próxima vez se lo piensa un poco mejor. Nos vamos con Isabel Díaz Ayuso también, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que estuve hablando en un evento de un medio de comunicación sobre la evolución de empresas en España y, como no, para criticar la gestión del gobierno en funciones, ¿no? En concreto dijo que todo eso tiene un impacto en la economía y afecta diariamente a todos los españoles. 55.000 empresas menos durante los gobiernos de Sánchez. Bueno, cuando hablan de datos así numéricos, la verdad que las cosas para verificar son bastante fáciles, ¿no? En este caso hay varias fuentes estadísticas para saber si los datos que en este caso dice la presidenta de la Comunidad de Madrid son ciertos o no. En concreto, los datos de evolución de empresas en España es fácil mirarlo por dos caminos, ¿no? En concreto, si comparamos en los últimos datos de agosto de 2023 con agosto de 2018, de acuerdo a lo que recogen en empresas inscritas en la Seguridad Social, ¿no? Pues vemos que la diferencia es de 6.210 inscripciones más. O sea que no es a menos. Tenemos más empresas inscritas. Si lo comparamos con agosto de 2019, que también son datos antes de la pandemia, por hacer una comparativa, ¿no? Y que es el primer ejercicio completo de Pedro Sánchez como presidente, bueno, pues la diferencia es de 5.833 menos. Ahí tenemos un negativo, pero 5.833, no 50.000, ¿no? O sea, una diferencia que hasta nos podemos ir a los datos hasta 2017,
y en ninguno de los casos nos dan esa valoración. También podemos ver el directorio de DIRCE, el Directorio Central de Empresas. Según este directorio, en España se registraron 3.430.663 empresas activas en 2022, frente a las 3.363.197 de 2019. Es decir, todavía, si comparamos esto, todavía nos sale en positivo un mayor número de inscripciones. Es decir, 67.466, pero en positivo. Así que, según los datos que se pueden ver desde el registro mercantil, desde el Ministerio de Trabajo, desde el propio código de DIRCE, pues la afirmación de Ayuso pues es falsa. Vaya. Bueno, pues vamos al siguiente. ¿Sabes? Que es del PSOE. Pues nos vamos con Héctor Gómez, ya sabéis, es el ministro de Industria, Comercio y Turismo. Ya lo hemos tenido aquí alguna vez porque últimamente se viene muy arriba con todo, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Pues en una entrevista que le hicieron en la televisión canaria, dijo que España es el país más competitivo del mundo como destino turístico. Lo dice el Foro Económico Mundial. Eso es lo que dice Héctor Gómez. ¿Pero qué ocurre? Que el índice de desarrollo turístico que elabora este organismo, este Foro Económico, sitúa a España en el tercer puesto, con un 5,2 sobre 7. No está nada mal, pero comparte puntuación con Estados Unidos y con Japón. Y de hecho, desde al menos 2013 sí que es verdad que esa puntuación ha bajado un poquito, ¿eh? O sea que no es a más, sino es un poquito a menos, aunque es una buena puntuación, ¿no? Según el propio informe, el desarrollo turístico en cada país, el Foro Económico Mundial, que es lo que él hace referencia, evalúa el conjunto de factores, ¿no? Y de políticas en ese desarrollo sostenible, ¿no? Y en las listas, España, lo dicho, está en ese 5,2, pero no está en el primer puesto como decía el ministro, ¿no?, de Industria y Turismo. Con lo cual, en este caso, y solamente en este caso, hay que decir que es una verdad a medias, porque sí que es cierto que tiene un buen resultado, pero no es como él dice de que es el país más competitivo del mundo, como destino turístico. Así que lo vamos a dejar como engañoso porque ha querido coger un poquito de lo bueno y dejar el resultado por otro lado, ¿no? Y en el último segundo ha entrado vamos Pedro a terminar Sánchez. Pues sí, ha entrado Pedro Sánchez porque ahora ya sabéis que lo vamos a tener mucho más porque están con negociaciones y el que habla pues ya sabes que se puede equivocar. Y en este caso pues le toca al presidente en funciones, a Pedro Sánchez, porque sabéis que ayer se presentó este acuerdo de gobierno con Sumar y en su intervención dijo que han situado a España en el top 25 mundial de los países con mayor respeto a la ley según el Rule of Law Index, ¿no? Este índice, que dijo él tan estupendamente bien, analiza varios aspectos de los países, desde la ausencia de corrupción hasta el cumplimiento de la legislación, como recoge su metodología, ¿no? En 2022, el último año que tenemos datos, España ocupó el número 23 de los 140 que forman parte del ranking, ¿no? Si se atiende al apartado de cumplimiento del reglamento, España ya baja un poquito más y se queda en el 26. Lo que pasa es que hay un problema en lo que ha dicho, o sea, está bien, es verdad, estamos ahí en el top 25, top 26, bueno, venga. Pero lo que ocurre es que Sánchez omite que España lleva estando dentro de ese top 25 mundial desde el 2015. No ahora, sino desde el 2015, en aquellos tiempos donde gobernaba Mariano Rajoy. Está bien porque no hemos bajado, ni nos va peor, pero no lo ha conseguido este gobierno. Ahí ya estábamos, nos hemos mantenido, que no está nada mal, ¿no? Bueno, pero, es un paso. en fin, sí que es verdad que en 2020 subimos un poquito,
al puesto 19, pero volvemos a estar en el 25, ¿no? O sea que, en fin, lo vamos a dejar como una afirmación un poco engañosa, porque está bien que nos recuerde ciertos datos buenos de este país, pero lo que no puede decir es que el gobierno anterior de la última legislatura ha conseguido meter a España en ese top de Rate of Life Index, sino que es algo que ya desde el 2015 pues manteníamos, y no estaba gobierno ni el Partido Socialista ni por supuesto Sumar. Así que le falta un poquito de contexto, así que lo vamos a dejar ahí. Y vamos fuera de tiempo, pero quiero que entre la reflexión que nos traes hoy, porque hay que recordar antes de Sí, porque nos va a recordar que la semana que viene no hay es programa. muy cortito. Y además nos va a recordar Ahí que la es. semana que viene no hay programa, así que nos veremos dentro de 15 días. La semana que viene pues es el Día de Todos los Santos, el Día de Muertos en México, o, Halloween o como lo Ahí queráis es. llamar. Un día para pasarlo, para recordar a nuestros seres queridos y también para pasarlo bien dentro de lo que se pueda, que siempre hay que pasarlo bien. ¿Qué nos traes? Algo Pues muy eso bonito. es lo que nos va a enseñar este corto, El latido de mi corazón, de Luis Ángel Gómez Jaramillo, que yo os recomiendo para que veáis diferentes temáticas que trata en sus cortos. Y Por esta es cierto, una de ellas que tiene que ver, sí, que este corto es un videoclip de una película que se llama Coco de Disney, que hace un par de años salió, y si la podéis exacto. ver y os gusta todo lo que es temática mexicana y todo eso, la verdad es que llevaros Precioso. pañuelos, Yo te digo. porque la verdad es muy Pues a bonito. ver, vamos a verlo. Vamos a verlo. Es muy lindo. Allá va. Que por cierto, Sí, señor. existe esta versión que es en español y también existe la versión Spanglish, español-inglés mezclado, que es el con la que Sí, disfrutan la película los que la quieren ver en inglés, vamos. así es. Y bueno, nos sirve pues eso para recordar que, bueno, pues tenemos esa festividad, tenemos ese recordatorio, cada uno con nuestras peculiaridades, con nuestra cultura. Y Mm. como tú bien decías, Lorenzo, que lo disfrutéis, que lo paséis bien. Cada uno, el Samaín por aquí, Halloween por allá. Pero sí, es la fuerza, el latido del corazón
de ese tiempo. Efectivamente. Y también invito a todo el mundo a observar cómo de qué maneras tan diferentes se celebran, por ejemplo, como México y España, que si el Samaín dentro de España también, y que sobre todo que no se pierdan las tradiciones, aunque no sea religioso, que no se pierdan esas tradiciones que hay en cada lugar. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota que lo hablaba precisamente ayer. Hay una tradición aquí que exactamente no sé si solo es de la ciudad de Palma o si es de toda la isla, eso no lo he llegado a saber nunca, que yo me acuerdo cuando era pequeño, que se está perdiendo lamentablemente, yo me acuerdo cuando era pequeño, y es que los padrinos y madrinas regalan a sus ahijados un rosario, pero hecho con bombones y frutas confitadas, ¿de acuerdo? Oh, mira. Es algo de esto. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño tú te ibas a una panadería, a una frutería, y estaba a reventar de rosarios. Y veías a todo el mundo esto. Actualmente se puede encontrar todavía, las hay aparte de esta versión chucherías también, pero ya no es lo mismo de antes. Puedes encontrarlo yendo a sitios muy específicos y tal. Y es un trabajo que además se hacen a mano todo eso, así que no es barato. Y lo hablaba el otro día con una persona que precisamente que no es nada religiosa, pero también se acordaba de que cuando era pequeño todavía era más. Y es una lástima que se pierda esa tradición, mira, a mí... Y de hecho... Sí, porque al final, en definitiva, claro, las tradiciones al final siempre nos ayudan a encontrarnos, que es lo interesante, y de hecho, yo no tengo ahijados, de momento, hermano, algún día ya sabes, bueno, yo no tengo ahijados, pero sí que, no todos los años, pero casi cada 2 o 3 años, voy a una panadería y me compro uno, o para mí o para algún amigo o tal, porque bueno, claro que sí. me gusta, no sé. Así que bueno, que no se pierdan sobre todo esas tradiciones locales que después son imposibles o muy difíciles de recuperar. Que está muy bien que celebrar Halloween, que yo también me lo paso fantástico, pero podemos mezclarlo todo, no pasa nada. Total, dentro de poco celebraremos totalmente el día de acuerdo. Dentro de poco nos queda a esto, los españoles, de celebrar Acción de Gracias, o sea que lo raro es que no lo hayamos hecho ya, con lo que nos gusta la fiesta, pero bueno. Digo yo, Eso ya es otra cosa. También, de verdad. Pero bueno, muchas gracias, Sara, como siempre. Toda la razón, Lorenzo. Que paséis un buen Samaín, un buen Día de Muertos, todos los santos y bueno, y todas las quincenas estas, que lo pasemos muy bien, que se tranquilicen un poco los políticos y el ambiente returbio que hay por el mundo. Y nada, nos vemos en 15 días. Digo yo. Vamos a darles un poquito de tiempo en estos 15 días. A ver si se relaja. Pero bueno, volveremos con mucho más, como siempre, Lorenzo. Ha sido un placer y lo dicho, por mi parte también, que lo disfrutéis todo buenamente y gracias. Como siempre, ha sido un placer. Besiños para todos, Lorenzo. Besiños, Sara. Y nada, ahora os dejamos en unos minutos con José, que ya estará ahí afilando la mesa de mezclas para poner musiquita y contar los chistes y sus historias diarias. Buenas noches. Buenas noches.